Bueno, pues para eso hay que pensar con el Silicon Valley en cualquier lugar. Es un libro que yo escribí precisamente porque yo creo que hay que pensar con el Silicon Valley en donde estés en el mundo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Es algo bien importante en donde precisamente hay que buscar la manera de hacerlo. ¿Qué es lo que tiene? Silicon Valley viene pues, de una historia de, pues, ¿qué te diré? De locuras y de barbaridades desde cómo llegó el tren al Silicon Valley, cómo el llegar al tren trajo una universidad como Stanford, cómo este es un lugar en donde el ser extranjero es un activo muy valioso. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mentor Digital. Yo soy Oscar García y creo que lo extraordinario nace de lo simple. Es por eso que cada semana te presento entrevistas y herramientas que puedan ayudarte hoy para tu crecimiento personal y el de tu negocio. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Zavala. Jorge Zavala es director del grupo Kineo, así como autor del libro Think Like Silicon Valley, Been Anywhere. También es mentor de la Universidad de Stanford en un programa especializado a ayudar latinos a exponenciar su negocio. Jorge hoy nos platica cómo el amor por los trenes lo llevó a la ingeniería, también cómo casi al término de su carrera en la Universidad de La Salle tuvo la oportunidad de participar en un proyecto para la Comisión Federal de Electricidad y ganarlo. Después de eso, como años adelante formó alrededor de 10 empresas entre México y Estados Unidos y cómo eso lo llevó ahora a estar en Silicon Valley ya más de 20 años viviendo y entendiendo el ecosistema para aplicarlo y ayudar a más emprendedores mexicanos a potenciar su conocimiento. Espero que disfrutes la entrevista tanto como yo y comenzamos. Ahora sí que me gustaría realmente entrar de lleno y muchas gracias en verdad por estar aquí, por ser mi primer invitado. Quiero que lo sepas, eres mi primer invitado en esta aventura que estoy planeando ahora. El objetivo principal es crear un espacio de desarrollo personal para esa persona que quiera mejorar día a día, ¿no? Y me interesa mucho tu historia porque realmente eres disruptivo, como me lo has puesto. Eres una persona que ha cambiado esos paradigmas que tenemos, ¿no? Y me gustaría comenzar que me platicaras un poco acerca de dónde viene el amor a los trenes a escala. Sí, no, o sea, mira, ahí, pues desde niño, o sea, una de las cosas que me gustaban pues eran los trenes a escala de juguete. Uno de mis vecinos, como pues, yo tenía como 5 o 6 años, tenían sus trenes Lionel, eran pues esos de metal grandes, escala O. Pues cada que los ponían me fascinaba y me iba ahí a su casa a estar con ellos un montón de tiempo y de ahí me empezaron a gustar. Ya después, cuando fui adolescente, tuve oportunidad en mi casa, había una maqueta de trenes. Perdón, en mi casa había una sala de juegos donde mis dos hermanos mayores pues jugaban ping pong y juegos de salón y siempre había mucho movimiento y pues un día se me ocurrió ahí cuando tenía como 11, 12 años que pues sería muy agradable aprender a hacer una maqueta de trenes y mi padre viajó a España esa vez, me acuerdo, en un viaje con la selección mexicana de fútbol. Me dijo, ¿qué es lo que quieres que te traiga? Le digo, bueno, pues me gustaría unos trenes escala y llegó con unos trenes escala H0 que están bastante más fáciles de poderlos manejar en espacios más chicos. Y había la mesa de ping-pong, dije, oye, pues me puse de acuerdo con mis hermanos y con mi papá, le digo, oye, me gustaría hacer una maqueta. Y no, pero entonces no vamos a jugar ping-pong, no, la hago de tal manera que se pueda poner abajo de la mesa y cuando yo quisiera usarla, la poníamos arriba de la mesa. Wow. Y ahí empezó la cosa de los trenes de escala, eso empezó con otra pista de coches que también nos gustaba mucho. En esa época había un furor por los coches de una escala, un 24, había pistas ahí en distintos lugares, pistas para ir a correr. Entonces, pues la maqueta de trenes terminó teniendo coches de escala, ¿cómo se llama? Los trenes. Y con el tiempo, cuando estaba en la prepa, descubrí que uno de mis vecinos, otro vecino totalmente distinto, pues ya una persona mayor, una persona, pues no sé, debía tener como 60 años, don Guillermo Garza Galindo, que era apasionado de los trenes, pero cuando decimos apasionado de los trenes, tú no tienes idea de lo que era realmente la pasión por los trenes. El señor tenía una casa de campo subiendo hacia el Popocatépetl, ahí en San Pedro Nechapa,
yendo ahí por Amecameca. Y pues era una casa que originalmente la había construido para su hobby principal de joven, que era subir a los volcanes. Fue una persona que viajó por todo el mundo subiendo volcanes. Ahí en su casa tenía una foto con el primer montañista que subió el Everest y cosas por el estilo. Y en su casa, pues, tenía un espacio de casi 1,000 metros cuadrados dedicados a trenes escala. Lo cual, pues, imagínate, o sea, eso, metros. pues, para en medidas o en referencias, pues podía ser 4 o 5 casas de superficie para poder tener trenes en un terreno que eran alrededor de 10,000 metros cuadrados. Al lado de eso tenía una casa que era tipo albergue para los montañistas. Uh-huh. Y pues un día tuve la fortuna de conocerlo por medio de sus hijos. Le dije que me gustaban los trenes y me dice, pues qué bueno, a mí también me fascinan. Yo todos los viernes a las 2 de la tarde me voy a San Pedro Nechapa a la hora que sales de la escuela, a mi casa y el día que quieras yo me subo al coche y los que quieran ir de la familia, tenía 6 hijos, están invitados, pero pues algunos quieren ir unas veces, otros quieren ir otras veces. Siempre hay espacio y pues la cabaña, o sea, lo que era el refugio, si querías verlo, pues tenía espacio como para 20 o 30 personas, ¿no? Entonces siempre había espacio para poder llegar. Llegué ahí, era una maqueta de trenes que fue gigante, o sea, tenía capacidad de mover 11 trenes o 11 vías independientes y su pasión era automatizarlos, o sea, que estuvieran los trencitos moviéndose de un lado al otro, cambiándose de vías, parándose para que pasara el tren más rápido al más despacio. Y todo ese tipo de cosas. Y eso pues me llevó a una experiencia y aprender pues todo lo que era automatización. Nació estuvo el Museo de Ciencia y Tecnología de la CFE, que está ahí junto a la montaña rusa en Chapultepec. Y pues otros amigos del mismo grupo de gente que andaba alrededor de esa maqueta, pues pidieron que si queríamos hacer una maqueta de trenes ahí, pues hicimos una maqueta que eran como de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, algo así, que estuvo por muchos años ahí. Y eso pues siempre fue muy atractivo y pues me desarrolló mi mentalidad de ingeniero, mi mentalidad de estar construyendo cosas, de estar haciendo completas. Y pues eso fue una pasión que pues duró por mucho tiempo. Ya después en mi casa, cuando estaba yo en la carrera, tuve una maqueta. Mi cuarto se convirtió en una maqueta de trenes, tuve una maqueta de 20 metros cuadrados, que eran pues, tres circuitos de vías, tenías espacio para 2 estaciones, y pues ahí fue otra de mis hobbies. Y pues como forma de complementar mis ingresos, pues fabricaba maquetas para los amigos. Sabía. Entonces eso no solamente era ya hobby, sino que se convirtió también en algo. ¿Podrías decir que de ahí fue tu introducción a la ingeniería? ¿Realmente cómo funcionaban las cosas? Pues fue una parte muy fuerte en ingeniería, mucho en ingeniería mecánica, o sea, aprendí a tornear, aprendí a hacer fresadoras. El amigo tenía en su casa de campo un taller completo, o sea, eran 1,000 metros cuadrados, donde la maqueta era en alrededor de 500, 600 metros, y lo que era la parte de taller en que había carpintería, tornos, fresadoras, equipo completo para poder construir lo que quisieras hacer para trenes. Entonces, pues... Del señor Guillermo Garza, del tanto convivir con él, digamos, ¿te quedó algo de él en esta convivencia que digas, hoy aplico de lo que pasamos el tiempo juntos? Pues mucho, pues primero que nada, ahí había varias cosas interesantes y es muy buena, me gusta tu pregunta. O sea, por un lado, la curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas. O sea, cuando decías, oye, queremos hacer que estos trenes en 2 circuitos estén cruzándose de vías y cómo cambian las vías y cómo hacemos para que se detecte que el tren va a pasar o que está muy cerca, cómo hacemos que el tren se pare, pues fue ir descubriendo el por qué las cosas funcionaban. Entonces, esa curiosidad era muy buena. Era un cuate, pues yo creo que sí podría considerarlo obsesivo, le gustaba la perfección, le gustaba que las cosas funcionaran padrísimo y dedicaba mucho tiempo a poder hacer que las cosas funcionaran. Algo de lo que aprendes cuando estás con este tipo de personas es de que las horas no alcanzan y hay que trabajar hasta que las cosas funcionen. Y fue algo de lo que pues, siempre tuve esa inclinación workahólica. Mi padre también era una persona que trabajaba muchísimo y pues con él, con el ingeniero Garza, la verdad es que fue algo increíble
porque pues fue todo el tiempo pues estar dedicando muchas horas. Yo llegaba, nos íbamos a la casa de campo el viernes, regresamos el domingo en la noche, y te puedo decir Wow. que pues los días eran de 16, 18, 20 horas metidos ahí en la maqueta. O sea, dormir no era la primera necesidad que teníamos. Sí, pues imagino que están en ese ambiente de... Hay una persona que le llama que cuando estás en ese modo entrado realmente en hacer las cosas, el tiempo pasa volando y realmente a veces no consideras ni siquiera el comer, como lo dices. Estás realmente en ese ambiente de simplemente enfocado en la tarea, ¿no? Que amas hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, la esposa del ingeniero Garza nos acompañaba prácticamente todas las veces, y pues algo de lo que era increíble es que nos daba de comer, nos perseguía para darnos de comer, la verdad, porque pues era, oigan, tienen que venir a comer, vengan a cenar, todo eso. Y cosa, pues siempre había gente en esa casa, o sea, con 6 hijos y con el ambiente que tenían, pues siempre había un ambiente muy agradable, muy padre, y eso pues abrió las posibilidades de, pues además de socializar y de ser una persona muy abierta, ¿no? O sea, Así eh, es. el conocer gente continuamente, el que llegaran, era una maqueta de trenes muy conocida, salió en la televisión muchas veces, y cosa, entonces pues había mucha gente que quería llegar y conocerla, gente que no conocías, y pues a veces llegaban ejecutivos de grandes empresas, a veces llegaba gente de escuelas, es que vimos esa maqueta y nos gustaría verla, pues vengan. Y, o sea, las reglas del juego son muy claras, no den lata, no destruyan nada, y si nos ayudan en hacer algo, son bienvenidos. Creo que desde joven mostrabas mucha inquietud por hacer las cosas y una historia que me gustó mucho es cuando empezaste a trabajar con tu papá en el periódico. ¿Cómo fue esa etapa? Pues esa etapa fue una etapa bien interesante, o sea, una etapa complicada. Mi madre murió cuando yo era muy chico. El periódico, mi padre era pues, el director del periódico. Pues había dos cosas en la vida personal que lo hacía difícil, que para empezar, el periódico se hace en la noche. Mi padre salía a trabajar a las 3 de la tarde o 2 de la tarde para regresar a las 12 de la noche. Entonces, pues no era fácil poder convivir con él. Y después, estando en el mundo de los deportes, que es lo que él hacía, pues Así es. era todavía otra complicación más, porque cuando hay deportes, pues los fines de semana. Entonces, para él los descansos eran entre semana, y pues entonces lo que opté era, pues para poderlo ver y platicar y conocer y estar más tiempo con él, pues irme con él los domingos al periódico, y era el día que normalmente se acaba más temprano, porque pues, los deportes de fin de semana es el sábado muy tarde, pues el domingo generalmente terminaba 8 o 9 de la noche, y pues era buena hora para regresar a la casa. Entonces, eso, pues era una buena alternativa, nos íbamos, estábamos en el periódico, y pues siendo el hijo del director, tenías ahí una Sí. premisa de que podías platicar con quisieras. Entonces, pues yo llegaba y platicaba con el jefe de taller, o el jefe de fotografía, o el jefe de la imprenta, o el jefe de distribución, y aprendí a hacer de principio a fin un periódico. Pero estamos hablando cuando no existía lo que hoy conocemos de computadoras, desktop publishing. O sea, las páginas se hacían de plomo, ya después se hacían de un cartón especializado para poder hacer la impresión. Después apareció el offset y se hacía con láminas. Pues la verdad es que a mí me encantaba, o sea, llegar ahí, verme manejar los montacargas, era un Wow. rollo de papel que eran pues unos animalotes tremendos, y llevarlos a donde estaba la imprenta, que pues eran imprentas que tenían 3 pisos de altura, no eran Sí, sí. cualquier cosa. Entonces, pues fue muy padre, y pues aprender a estar en ese ambiente, aprender pues es un ambiente, podríamos decir, peligroso, por pues, maquinaria, equipo, cómo se hacen las cosas, revelados son líquidos químicos y todo eso. Y pues yo aprendí prácticamente a hacer todo, mi pasión a los 12 años, ¿cómo se llama? Que yo iba al periódico, pues, la fotografía me encantaba, y un día mi papá me regaló un laboratorio de fotografía que tuvimos en la casa. Yo tenía un cuarto en la casa, uno de los baños adaptados para poder ser un laboratorio, un cuarto oscuro, y poder revelar fotografías, imprimirlas y hacer todo completo como si lo pudiera hacer en el periódico. Y me interesa esa parte de que fue una etapa complicada, justo porque pierdes a tu mamá. Y también me interesa saber cómo es que manejaste esa parte. Te lo pregunto porque yo vengo de
padres separados, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente 11 años y a mi papá no lo veo después de 13 años, ¿no? Y puedo decirte, a lo mejor compartimos ese sentimiento de que a veces pues tienes que agarrarte de algo para no perderte en el camino, ¿no? Para concentrar tu energía tal vez en algo positivo, para seguir. Para ti, en ese momento específicamente, ¿qué fue para ti? Pues sí, sí, sí fue una época interesante, complicada. Uno, pues tuve la suerte de que tenía el hermano de mi papá, vivía a la vuelta de la casa, o sea, estaba a una cuadra de distancia, y tenía 4 primos que curiosamente me llevé mucho más cerca con mis 2 primos hombres que con mis 2 hermanos. O sea, con mis hermanos la llevaba bien, tenía buena relación, no había esa amalgama directa que Sí, como es. hubo, ese bonding, y mis 2 primas, pues también, o sea, yo no tuve hermanas, tuve primas. Entonces, pues, en alguna medida yo tenía 2 casas, ¿no? O sea, Ok, ah, o sea, eh, salía yo a veces algún día y regresaba al día siguiente porque pues, me quedaba en la casa que pues estaba a la vuelta, estaba sí, sí. cerca, iba y venía, iba y venía. Entonces eso me dio también otro universo. Por el lado de mi padre, pues era el mundo del deporte, por el lado de mi tío era el mundo de la política. Ok. Pues tuve la oportunidad de conocer a muchos políticos muy famosos, tener conversaciones con miles de gentes, y eso hizo que mi infancia creciera aceleradamente. O sea, yo a los 15 años, mi círculo social eran los amigos de mi primo que tenía 5 años más Ok. que yo, y andaba con ellos, iba a las fiestas con ellos, cuando yo era un escuincle de 15 años. O sea, Sí. entonces, eso hizo que aprendiera yo a estar en un ambiente diferente. Tuve varias novias que me llevaban 2, 3 años más, Sí. porque pues, las amigas de mis primas, que eran mayores que yo, pues salía con ellas y pues me las pasaba muy bien, íbamos a bailar. O sea, yo iba, cuando tenía 15 años, iba a bailar a los centros nocturnos. Sí, te ibas de colado por ahí Me ya. iba de colado y pues como todo el grupo era un grupo más o menos de la misma edad, yo pasaba desapercibido y hizo que en alguna forma mi vida fue bastante más acelerada Así en es. ese sentido. Y que tomaste ventaja de ello, ¿no? Que no te quedaste en el círculo de tal vez victimizarte tú mismo por la situación, sino ver el lado que ya tenías enfrente y tomarlo, ¿no? Y seguir adelante, que a veces creo a muchas personas se les dificulta realmente ese ciclo, ¿no? Y otra cosa que viendo en tu infancia, am, o ya bueno, tu juventud, ¿cuándo es que decides estudiar una ingeniería electrónica? Ese fue un tema, la decisión de qué estudiar no fue un tema sencillo. Me gustaba mucho la ingeniería, me gustaban las matemáticas, me gustaban las computadoras, me gustaba la electrónica. Y yo estaba terminando el segundo año de prepa, cuando pues, tienes que decidir hacia qué especialidad irte. Pues definitivamente yo iba por físico-matemáticas, definitivamente, pero estaba en un dilema tremendamente fuerte porque me gustaba eso, pero por el otro lado, la relación que tenía con mis primos, con Víctor, que es con el primo que más cercano tuve en ese sentido, él estudió relaciones industriales y le gustaba mucho la cuestión humana y la cuestión de desarrollo personal. Y entonces, pues cuando iba yo a ya a decidir, una vez que estaba yo en la escuela, en el tercer año de prepa, Ujú. pues fue algo bien interesante, ¿no? Sí, ¿a dónde voy? Y pues fui a presentar exámenes de admisión a la Salle para entrar a ingeniería, a la UNAM para entrar a física, a la Ibero para entrar a relaciones industriales, que es otro rama totalmente distinta. Y la verdad es que fui aceptado en los 3 y pues la decisión fue a última hora en que por cuestiones de logística dejé la idea de irme hacia la parte de relaciones industriales, la parte legal y eso, pues me da medio flojera en alguna medida. Entré yo a La Salle porque en ese momento cuando yo entré a la universidad, al salir de la universidad para entrar a la UNAM, que era la elección de mi padre decía, tus 2 hermanos estudiamos en la UNAM, yo estudié en la UNAM, tú deberías estudiar en la UNAM. Entonces, dice, esa era la primera opción y prácticamente la única. Y con Sama, le digo a mi padre, le digo, oye, pues eso está bien, pero voy a estar de vago 7 meses, porque había una diferencia de tiempos muy grande, están desfasados por las huelgas y todos los problemas que había habido. ¿Y por qué no me voy a estudiar a La Salle? Pues de aquí a que empiece la universidad.
Y pues eso fue, yo creo que la mejor decisión y la mejor negociación que pude haber hecho. Me dice mi padre, dice, bueno, está bien, pues te vas al segundo semestre, pues ya está, ya había yo hecho examen de admisión y ya había hecho trámites para poder entrar a la UNAM, te vas a estudiar a la UNAM y pues perfecto. Entonces entro yo a la Universidad La Salle. En el primer semestre conozco al director del centro de cálculo de la universidad, M. Palacios. Él pasaba frente a donde yo tomaba el camión todos los días, entonces pues Sí, era increíble. ya te Me, iba reconocía. me reconocía, me iba con él prácticamente todos los días a la universidad y me dice, oye, ¿y qué tanto te gusta de las cosas de electrónica? Le platico de las cosas de los trenes y todo eso. Y dicen, oye, pues ven al laboratorio, al centro de cómputo, que nos hace un laboratorio y hay que a ver si te animas a hacer algunas cosas. Y eso sirvió para que yo empezara a involucrarme en el centro de cómputo. Muy al principio, cuando yo entré a la universidad, se acababa de inaugurar el centro de cómputo. Antes de eso, Wow. había habido una terminal nada más de computadora remota y ahí ya se compraron 2 computadoras, 1000 computadoras, una IBM y una Hewlett Packard. Y eso, pues, se me hacía muy atractivo, tenía, pues, forma de entrarme y estar con esto. Y arrancamos un laboratorio de lógica digital en el segundo semestre de la carrera. Me dice, oye, pues necesito que me ayudes a preparar materiales, a hacer cosas. Y pues yo era el ayudante de la materia que estaba tomando. Eso agarro en una de las veces, le digo, oye, los circuitos integrados. Ah, sí, vamos a comprar un kit para poder hacer cosas con circuitos integrados que apenas están empezando y hay que ver qué se hace. Se compró un kit de Hewlett Packard, lo armamos con los mismos compañeros de la escuela, de mis compañeros de generación, pero solos, o sea, nos prestó el equipo, nos sentamos a usarlo en una de las salas de juntas y eso permitió que empezáramos a diseñar circuitos electrónicos. Hicimos el tablero del marcador del gimnasio de básquetbol, que la Universidad de La Salle era en ese momento pues uno de los mejores equipos De baloncesto. universitarios en básquetbol y pues hicimos el tablero digital con electrónica y todo eso y fue toda una experiencia. Y eso nos llevó después a hacer un reloj gigante electrónico y después eso nos llevó y Jaime Palacios, que también fue otra persona con muchísima influencia para mí, me dice, oye, cosa, ¿te gustaría hacer más cosas? Le digo, pues mira, te tengo una mala noticia. Yo estoy estudiando aquí en La Salle, voy a acabar el segundo semestre y acabando el segundo semestre, pues me voy a estudiar la UNAM y cosa, pues ya estoy inscrito en la Facultad de Física. Pero pues, ¿cuál es el problema? Entonces, pues es que la negociación que hice con mi padre es que yo debía estudiar en la UNAM, vine aquí por el tiempo que iba a estar en vez de vago. Y pues que si quería yo estudiar en la Salle, pues tenía que yo encontrar cómo pagarme la colegiatura. Wow. Y entonces agarra y dice, ¿y ese es el problema o es que tengas que estudiar en la UNAM? Pues mira, no es que sea el problema porque no es que no puedan pagarme la colegiatura, es simplemente una forma de recomendación o de ponerme a mí que si quiero estudiar en una universidad privada, siendo yo que toda la familia había estudiado en la escuela pública, pues me pusieron ese reto. Pues ese reto se puede resolver bien fácil. Vamos a rectoría. O sea, sí, me dice, acompáñame, vamos a rectoría. El rector conocía lo que habíamos estado haciendo ya de circuitos digitales y todo eso. Y le platico mi problema y me dice, oye, ¿quieres seguir aquí? Nosotros te podemos ayudar. Y dice, ¿cómo ayudarme? ¿En qué significa eso? Pues mira, es bien fácil. La universidad te puede dar una beca de medio tiempo, o sea, media beca. Y pues tienes que conseguir dinero para pagar la otra mitad. Pero la otra, ese dinero, pues está bien fácil, ¿verdad, Jaime? Le dice el rector. ¿Por qué? Pues porque pues, tú tienes presupuesto para tener ayudantes y gente que te ayude el centro de cómputo, pues contrátalo. Y con eso, pues ya pagas su otra Y mitad. pues dicho y hecho, o sea, salí con una tarjeta para ir a tramitar mi beca y salí con la oferta de que tenía que ir a conseguir para ser empleado de la universidad. Y pues llegué con mi papá, le dije, oye, pues te tengo una mala noticia, papá, no voy a estudiar en la Universidad Nacional. No, ¿cómo? Yo te dije que... Pues, digo, bueno, tú dijiste, sí, pero pues, ¿qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar? Ya tengo resuelto eso. Media beca de la universidad que me dieron por este motivo y me dieron y me ofrecieron que trabaje como ayudante en el centro de cómputo y pues con eso complemento para poder hacer. Dice, bueno, pues está bien. Pues ahí sí ya no tenía nada que decirme en ese sentido nada de mi papá. Y con Sama y me fui a La Salle y pues eso hizo que pasaron muchas cosas. O sea, armamos muchas cosas. El primer paper que hubo en México de una
del uso de un microprocesador se hizo ahí en la universidad. Trabajamos con muchas universidades en alguna forma y pues me abrió un campo para poderme meter en un mundo que pues a la fecha sigo fascinado en el mundo de la electrónica. Wow, qué historia. La verdad, qué apoyo de Jaime Palacios el haberte encaminado hacia esa beca y no dejarte solo. Creo que es algo que invaluable. Y hablando de ese tema del como experimento social, ¿qué crees que aporte la universidad a una persona? Pues mira, eso es bien difícil decirlo porque mi Ajá. caso no puedo decir que fue un caso normal. O sea, la verdad es que eso, pues, ¿qué aporta? Pues olvídate. O sea, yo desde que entré a la carrera, empecé yendo a clases en la mañana y en la tarde quedar trabajar en la tarde. Después, cuando ya entras al cuarto semestre, al quinto semestre, ahí la universidad estaba hecha para que fueras a trabajar. Entonces entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche todos los días. Entonces mi vida era la universidad. Pero cuando digo mi vida era la universidad, pues tuve la fortuna de que uno, pues socialmente, o sea, éramos una generación pequeña, la de electrónica, éramos 15, 16 personas, de los cuales 5 de nosotros pues nos las pasábamos en el laboratorio de lógica digital de la universidad. Me hicieron a mí el coordinador de ese laboratorio, no me podían hacer jefe porque era estudiante, no tenía título, era el coordinador y y eso pues me abrió una relación muy interesante con compañeros. Segundo, cuando estando ahí en esa parte, pues empecé a dar clases y a dar seminarios y pues eso me abrió a desenvolverme pues en una forma pues muy distinta, en donde yo no era un alumno normal, era un alumno que estaba, o sea, hablando de temas que eran de última moda, de la última, del estado del arte realmente. Y eso me abrió también la puerta a que mi relación empezó a ser pues con los directivos de la universidad. Sí, que realmente muy pocos pueden decir que estaban con los directivos, ¿no? Porque está este esquema de solamente alumnos y maestros y muy pocos llegan a ver la parte del maestro, ¿no? Vivimos mucho el tema del alumno y lo vemos desde los retos, desde cada día con día, la exigencia, pero yo creo que cuando te toca vivir el otro lado, realmente ganaste una perspectiva que te ayudó a englobar todo, ¿no? Exacto, o sea, la verdad es que el director de la Escuela de Ingeniería, Marcelo Esmelló y con Sergio Barreto, tuve una relación increíble con él. Después, el vicerrector de la universidad que me daba clases, el ingeniero Rojas, pues fue otro agente también, con que tuve una relación personal, o sea, y no se diga con Jaime Palacios, que pues era una relación muy, muy cercana. Yo recuerdo, o sea, los viernes en la noche había veces en que pues iban a cenar ellos y ya iba yo, el escuincle estaba metido con ellos, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras veces, ¿no? Es que llegué tarde porque nos fuimos a cenar con los catedráticos de la universidad. No me estés cuenteando, ¿dónde estuviste de pachanga? ¿No? Y sé que por ahí en esa etapa de tu vida llega un reto muy interesante y es pues trabajar con la CFE, ¿no? Es realmente inicias este proyecto, por así decirlo, digitalizar el concepto que se tenía de electricidad o cómo podrías explicarlo. No, fue la automatización, o sea, la verdad es que fue increíble. Después de eso, o sea, durante la etapa de la escuela, ya cuando iba con el séptimo, octavo semestre, pues me empiezo a involucrar con las asociaciones de ingenieros, empiezo a involucrarme con las universidades. Todas las universidades de México usaban el laboratorio de lógica digital porque teníamos cosas que nadie tenía. O sea, Sí, sí. hicimos cosas de conseguir equipos que no había más que en la Universidad La Salle. Y en ese sentido, lo que es la Asociación de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, que es pues con mucho peso o con mucha influencia de la UNAM, de la Ujú. Escuela de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería. O sea, un día hay un seminario que dicen, ¿por qué el ingeniero mexicano no es empresario? Y pues yo siempre soñé con tener empresas y diseñar cosas y todo eso. Y pues voy a esa conferencia y conozco a Guillermo Fernández de la Garza, que era en ese momento el director del Instituto de Investigaciones Eléctricas que está en Cuernavaca. Entonces, pues voy a la reunión esa, platico pues lo que habíamos hecho en La Salle, que pues no estábamos haciendo negocios, estábamos Ujú. haciendo investigación, estábamos haciendo trabajo, pero al final de cuentas teníamos un ambiente de emprendedores que no había, o sea, estamos hablando de 1975, 76, o sea, hace muchos años. Y el punto más fuerte y más interesante de eso es de que pues platico con el ingeniero Fernández y le digo, oye, eso está padre. Y dice, pues nosotros nos interesa empujar que haya empresas de los ingenieros, que los ingenieros
pues realmente vean esas posibilidades. Y pues nuevamente, esa fue otra avenida pues para tener una serie de relaciones interesantes. Poco tiempo después, como a los 2, 3 meses de esa conferencia, estuvo interesante porque pues, me dice, oye, ¿quisieras ir a una reunión que vamos a tener en la presa de Necaxa, ahí Wow. en México? Vamos a juntarnos, vamos a ir pues como 25 personas y vamos a tener Carlos Morán, un asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nos va a guiar en un taller para hablar de por qué el ingeniero mexicano no es empresario. Y pues invitamos a una serie de personalidades que van a ir a ese evento. Y el método de TKJ pues es un método muy particular. Carlos Morán estudió en Japón y lo trae él y nos ha presumido de que es una maravilla. Pues le digo, yo con todo gusto voy, no sé qué pueda aportar, no tengo mucho para eso. Dice, pues está bien. Nosotros, yo en lo particular, ya estamos armando mi primera empresa derivada de todo el tema electrónico con mis compañeros de la universidad. Dice, oye, pues ¿por qué no invitas a uno más de ellos para que nos acompañen y pues tener un contraste, ¿no? Y pues sorpresa, ¿no? Pues, o sea, cuando llegas y estaba los directivos de Condumex, que era una de las empresas más grandes de México, estaba Manuel Viejo Zubicaray, que era el director de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, y José Antonio Esteva, que era un directivo de IBM Westinghouse en México y en Westinghouse en México. O sea, era pura gente de calibre que dices, ¿y este escuincle de dónde salió? Y estuvo genial porque la plática ahí fue muy interesante, en donde pues era tratar de analizar qué es las barreras que tiene el ingeniero, en donde la dinámica de TECA pues, era una dinámica que consistía en crear grupitos de gentes, 4 personas, 6 personas, discutir un tema, resolverlo, pero el tema se daba por resuelto cuando había una completa Unanimidad. unanimidad de todos los que estaban en ese grupo. Y entonces se plantearon una serie de retos, se juntaron un grupo, tenían que resolver, después se pasaba a otro grupo más grande con otro reto y teníamos que llegar a tener una sola conclusión al final de esos 3 días que íbamos a estar. Eso llegamos ahí el viernes en la tarde a Necaxa. La primera impresión fue antes de entrar para agarrar y hacer, ¿cómo se llama? Conocer a la gente, pues vamos a bajar a los cuartos de máquinas y cuando te dicen vamos a bajar, dices, a ver, ¿qué significa eso? Una presa ahí en el estado de Veracruz y dicen, pues sí, es que hay un malacate que era un carrito de esos así de que parecían de los de película para bajar, pero Sí. pues con una cuerda metálica para bajarte en una pendiente de 45 grados por un ducto que dices, ay, jole, esto se ve pero espantoso. Pero pues cuando volteas a ver y tienes a un montón de gente de la industria, muchos de ellos pues de industria eléctrica y cosas por el estilo, y pues fue una experiencia increíble. O sea, la verdad es que conocí toda una planta, ver cómo funcionaba una presa por dentro, por fuera, el cuarto de máquinas, los equipos. Y después de eso, pues estar en las discusiones que fueron largas. O sea, las noches acabamos a las 4 o 5 de la mañana, duérmete un rato, despierta, te dan el desayuno y a seguir la discusión porque pues tenemos que resolver este reto que nos pusieron y solamente tenemos pues, prácticamente 2 días y cacho. Entonces fue una experiencia muy padre que me abrió la puerta para poder conocer gente. Mi vida me iba imaginado. Y eso coincide que posteriormente, en 6, 8 meses después, el ingeniero Fernández me dice, oye, pues ¿no te gustaría diseñar el equipo que se usa para adquirir datos en las centrales termoeléctricas y en las plantas generadoras y todo eso? Tú ya fuiste cómo es una planta. Digo, pues sí, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué me hablas. No tengo. Dice, pues mira, el paper que presentaron ustedes ahí de la universidad habla de un sistema de adquisición de datos. Lo que necesitamos es un sistema de adquisición de datos que lea cuáles son muchas variables eléctricas de corriente, de voltaje, de presión, de temperatura,
en la subestación, y ese equipo lo tiene que transmitir por medio de radio, de radiocomunicación, de telefonía, de lo que fuera, para poder alimentar a los centros regionales, y ese centro regional alimentan a un centro nacional que es CENACE, que está ahí en Avenida Toluca. Dice, pues, yo en el instituto estamos queriendo diseñar ese equipo, y pues si te interesa, tú tienes una experiencia que pues hay poca gente que tiene en ese sentido. Y pues estaba yo estudiando el último semestre de la carrera. Esto me dice, y pues nos surge porque es el 17 de octubre arrancamos, y el 17 de enero tenemos una presentación al director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad de un prototipo. O sea, 3 meses. Le digo, ¿y qué tienen ahorita? Nada. La idea. Híjole, pues la verdad es que te dicen eso. Pues le digo, hijo, está desde el carambas, ya hubo una negociación ahí para que me contrataran. Oye, a la hora de que me entrevistan, dicen, no, pues es que pedimos título de maestría para poder entrar a esta posición. Digo, pues no te preocupes, nada más me falta acabar la carrera y después a ver si hago la maestría. No, estás loco, ¿cómo te vas a contratar a ti? Le digo, pues sí, pero ve mi currículum, soy una persona que ya diseñó cosas con microprocesadores, echamos a andar esto, tengo experiencia, y pues el ingeniero Fernández, él sabía muy bien que lo que yo había hecho, y la gente que me estaba contratando, pues sabía que más o menos algo de lo que estaba haciendo, pero me dicen, lo que andamos hablando son grandes ligas, y pues yo no sé en dónde juegas. Y pues le digo, no, espérate, la verdad es que no te preocupes porque estoy más allá de las grandes ligas que tú te imaginas, así que pues si quieres le entramos, pero pues hay que entrarle con ganas, y Así es. no soy el estudiante que te imaginas, soy alguien que puedo aportar mucho. Y pues me contrataron, agarro y pues llego al centro de cómputo y le digo a Jaime Palacio, oye, tengo este dilema, la verdad es que pues es una oferta muy tentadora, ya le platiqué de todo, la negociación y todo eso. Y me dice, no, pues la verdad estás en un serio problema, porque pues, la decisión de irte, dice, pues no puedes dejar la universidad porque tienes que acabar la carrera. Así es. Pero por el otro lado, nunca se te va a presentar una oportunidad de este tipo. Y le digo, pues, ¿qué hacemos? Y entonces agarra y dice, a ver, pues, nuevamente, toc, 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 vamos a visitar al rector. El rector, el doctor Leonel de Cervantes Lechuga, que estaba en ese entonces de rector, pues la verdad fue otra persona que hizo 1000 cosas para apoyarme en una manera espectacular. Y llego y le planteo lo que se me había presentado, y me dice, chinches, si tienes un buen problema. Dice, pero si yo fuera tú, ahorita te diría, lárgate ya, vete, hazlo, no lo pienses. Sí, sí. Te pido una cosa, saca una cita ahorita con el director de ingeniería, que pues también lo conocía muy bien, y platica con él y dile, oye, me tengo que ir, o sea, ya no vayas a preguntarle cómo puedo resolver de que no pierda la carrera. Sí, sí. Ya la decisión, yo que tú, yo no lo pensaba ni tantito. O sea, fue una reacción que pues te dicen, oye, pásate al ruedo como sea. Sí, Y sí. sí, llegué en la tarde a platicar con el rector, con el director de la Escuela de Ingeniería de La Salle. Platicamos con varios profesores. Me dicen, oye, pues mira, la verdad es que tienes un track record que pues permite hacer muchas cosas. Hazlo, la verdad. Y pues, las condiciones que tienes que presentar tus exámenes, tienes que acabar la carrera. Me faltaba prácticamente un mes de clase para eso y después hacer la tesis. Dice, y pues adelante. Y pues así lo hice. Llegué, no me presenté a clases o sea, me tenía que ir a Cuernavaca para hacerlo más complicado. Me tenía que ir a Cuernavaca a trabajar esto, a echar a andar todo esto. Y teníamos 3 meses que fueron 3 meses de días de 24 horas, ¿no? O sea, que trabajar como loco. ¿Y ahí te llevaste a alguna persona como tal de tu equipo o fuiste tú solamente a ingresar con el otro equipo ya instalado de CFE? Pues O no, bueno, no fue, bueno, no fue CFE, fue el Instituto de Investigación. El equipo no existía. Yo fui la primera persona que contrataron oficialmente. Fuimos 4 personas en el equipo, los que arrancamos esto. Fue, pues, chambele como puedan y a morir. Y pues la verdad es que salió mejor de lo que yo esperaba las cosas. Tuve muchísimos problemas que resolver. Tenía la ventaja de que cuando yo necesitaba cualquier cosa, todos los directores de todas las escuelas de electrónica de México los conocía y les hablaba por teléfono, oye, estamos en esto, necesitamos ayuda, necesitamos esto. Y no hubo quien no dijera en qué te ayudamos. O sea, la verdad, ahí fue algo muy agradable. Qué bonito, la verdad, que haya habido ese apoyo para sacar ese proyecto y que al final
tengo entendido, pues no existía algo así, ¿no? No, nunca se había hecho un equipo electrónico de esa magnitud. De hecho, en el mundo, cuando nosotros presentamos al director de CFE lo que estábamos mostrándoles, en ese momento en el mundo no había ni un solo equipo electrónico basado en un microprocesador. Entonces realmente ahí, cuando hablas de innovación, Sí, sí. la innovación la traía en las venas, en la sangre. Y vaya, y cuando quiero ir a ese momento, justo cuando empieza la evaluación con todos los competidores que tenían, y tengo entendido, ok, dicen, Jorge, hemos elegido tu compañía como la ganadora, y, y querían que otro representante de tu compañía estuviera ahí, pero no había forma de que estuviera, ¿no? Porque la persona estaba afuera, y bueno, pues te dicen, bueno, Jorge, pues otra vez te toca a ti recibir el premio, por así decirlo. Pues bueno, no fue en esa manera exactamente como lo platica, sino que fue bastante diferente. O sea, para empezar, esto pues, se hizo dentro del Instituto de Investigaciones Eléctricas, que pues, era una institución Ujú. del gobierno formada con una estructura y una capacidad muy, muy interesante y pues que tenía poco tiempo realmente de estar metido en estas cosas. Cuando hacemos la presentación a los 90 días, o sea, a los 87 días teníamos un prototipo, lo cual te puedo decir que fue más que espectacular porque nadie sabía si podíamos hacerlo o no. Y yo ahí aprendí una cosa en mi vida que lo digo frecuentemente. Ahí hay que tomar decisiones irracionales. Sí, sí. Y Guillermo Fernández de la Garza, para eso era un campeón. Él tomó la decisión irracional de decir, sí lo vamos a hacer. Se aventuró a formar un equipo de gente que no sabíamos si lo podíamos hacer. Se nos dieron recursos, afortunadamente bastante, o sea, en una manera espectacular. Sí te puedo decir que hicimos muchas trampas y muchas cosas y todo eso Ujú. para poder lograr. O sea, el equipo que necesitábamos para desarrollar el prototipo era un equipo que tenía un tiempo de entrega de 9 meses y lo necesitábamos para pasado mañana. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues nuevamente agarré en La Salle, yo había comprado ese equipo que iba a llegar dentro de 9 meses, 8 meses o 6 meses, ya no sé. Y pues le hablé a Intel, a los proveedores de Intel, les dije, oigan, tenemos un serio problema. ¿Cuál? Pues que el equipo que se pidió en La Salle, pues nos surge. Y me dice el vendedor, dice, pues mira, te puedo conseguir un equipo mañana. Me tienen que depositar tanto, y era una cantidad bastante sustancial, y te lo embarco sin ningún problema esta semana. Cuando les dije eso a la gente en el instituto, todo el mundo me dice, oye, pero es que ni siquiera hemos evaluado cómo lo vamos a hacer. Es que la evaluación ya está hecha. No tenemos ninguna otra opción y Más que... tenemos 90 días. Y pues me dicen, oye, pues es que estás loco, eso es una decisión, Sí, pues sí, sí. es una decisión visceral, absolutamente cierto. Queremos tener 90 días un equipo, necesitamos tener con qué hacerlo hoy. Y la verdad es que fue impresionante porque lo conseguimos en una semana. Logramos traerlo de importación en 2 semanas. O sea, fue una cosa espectacular y, tío, de locura. ¿Cómo pudimos hacer eso? Esos momentos tensos, ¿no? Que sabes que si pasa algo ya no llegó y realmente no me puedo imaginar cómo he sentido los nervios en eso. Fue una serie de cosas y deja decirte, es donde pues agarras y aprendes que las cosas, si te vas by the book y sigues las reglas como son, pues nunca hubiera pasado nada de eso. Después de eso se construyó el prototipo se presentó y entonces pues las reglas del juego era de que pues ok, esto había un prototipo, no era un equipo comercial, no era un equipo y entonces dice CFE, pues ahora tienen que demostrar que este equipo es de calidad mundial y tienen que pasar una serie de pruebas. Nos mandaron a hacer las pruebas a Hermosillo, pasamos las pruebas pero así, apenitas, y entonces dicen, bueno, ya pasaron las pruebas, ya están calificados para poder participar en la selección. Wow. Y entonces, ¿y la selección cuál es? Pues se va a hacer un concurso internacional porque pues estos equipos existen en muchas partes del mundo y pues ustedes van a ser uno de los participantes. Y pues lo presentamos, hicimos la presentación para eso y pues ahí lo que te puedo decir es que esa vez me sentí como Felipito en el cuento de Mafalda que agarra y va caminando hacia el salón de clase. En el salón de clase le dice el maestro, a ver, pasa el pizarrón, y va caminando Felipito y se hace chiquito y se pone a escribir en el pizarrón así, imaginándose que es chiquitito, pues se siente aturdido. Y cuando le dice el profesor, oye, felicidades, está muy bien hecho, y sale así como un gorila, como si fuera King Kong, ¿no? Así me sentí ese día. Porque cuando presentamos el proyecto, presentamos ya un esquema de costos, un esquema de
todo eso. Y dicen en la selección, dicen, pues es que tecnológicamente ustedes están muy por encima de los competidores de todo el mundo. Y literalmente ese día yo estoy platicando con el director general de una de las grandes empresas, estaban Brombo, Berry, Siemens, Wow. Harris, eran empresas de chonchas. Y con uno de los directores estaba platicando y me dice, se considera que mi empresa es el líder mundial en esta tecnología. Y lo que me están mostrando ahorita, ustedes tienen más de 2 años de ventaja tecnológica a nosotros. ¡Wow! Entonces, cuando dices que las cosas se pueden hacer, sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Y si me dices que había que estudiar mucho, el que menos había estudiado era un escuincle que estaba ahí, que todavía no acababa la carrera. Sí, como dices, si quieres ir por el sistema, realmente a veces no te vas a encontrar ese tipo de oportunidades, ¿no? Y lo fuiste demostrando a lo largo de tu carrera misma, ¿no? Desde no conformarte simplemente con decir, ok, tengo que ir a la escuela y hago mi parte. No, desde buscar involucrarte más allá por la pasión que te nacía de, de que la vida te puso, ¿no? Junto con Guillermo o con Jaime, realmente a estar, digamos, con los mismos ideales que te llevaron ahora a esta etapa de tu vida donde tenías que ser disruptivo nuevamente para estar en ese momento, ¿no? Totalmente. Y eso fue, la verdad es que todo salió, realmente ganamos el concurso, ahora venía el reto más grande, ahora hay que entrar en producción, el instituto no era un centro para hacer producción, Sí, sí. se manejó eso para desarrollar la transferencia de tecnología, aprendimos transferencia de tecnología. Lo que más llama la atención y algo que poca gente conoce realmente es que lo que más problema nos costó fue diseñar el gabinete. Porque no No. podíamos comprar los gabinetes importados porque había una serie de restricciones de Sí, sí. importaciones en ese entonces. Y fue impresionante que se invirtió más esfuerzo en la fabricación del gabinete que en el equipo. Y finalmente se pudo hacer en producción. Hubo una empresa que ganó los derechos para poder hacer esto, una empresa de Monterrey. Fabricaron, el equipo estuvo funcionando y esto operó por 25 años hasta que pues, ya el equipo ya se Sí. obsoletó y Wow. Y bueno, y de ahí que viene ahora sí una cosa muy interesante es, pues te empiezas a involucrar tanto que en una de estas cosas, de estas reuniones que tuviste con estas personas después, te empiezan a llamar o invitar a lo que es ahora Silicon Valley, ¿no? En aquel entonces te dicen, oye Jorge, ya tenemos la idea de que, con la idea de que por qué las empresas mexicanas no emprenden, pues bueno, estamos viendo la manera de cómo hacerlo de forma correcta y te dicen, ¿por qué no vas a Silicon Valley con nosotros, no? la verdad es que en el camino hubieron muchas más historias. En el camino trabajé en otras empresas, arranqué 7 empresas en México y en esas 7 empresas pues realmente logré hacer cosas muy padres. Ujú. Y en la última de ellas el foco fue en pues, desarrollo de tecnología alrededor de software. Termino con una aventura que a la hora de darme cuenta lo que cambié fue de ser de empresario a tratar o intentar ser inversionista de capital de riesgo. Y en ese momento es donde sucede lo que tú dices. Decide nuevamente con Guillermo Fernández Lagarza, me lo vuelvo a encontrar mucho tiempo después, bastantes años después, en ese sentido. El punto es de que se empieza a ver de que dicen, bueno, México quiere hacer changarros, el foco que le dio el presidente Fox, y les digo, pues está muy padre ese tema, pero ¿cómo son las empresas del futuro? ¿Cómo aprendemos eso? Y se hace una serie de experiencias, nos convoca, pues por un lado estaba la Secretaría de Economía, por el otro lado estaba Nafinsa, por el otro lado estaba CONACYT, y en el 2004 todo el mundo andaba queriendo entender cómo hacer las empresas del futuro y se hace un recorrido en donde se viene a Silicon Valley, se va a Boston, se va a Austin, se va a San Diego. Yo estuve en Austin y estuve aquí en Silicon Valley. Pues termina en la semana PYME con un concurso que se arma para ver qué tan factible es que las empresas mexicanas fueran susceptibles a la inversión de capital de riesgo. Y ahí sí me toca pues una participé, vine al viaje de Silicon Valley, conocimos inversionistas, platicamos con ellos y se hace un evento en la semana PYME ahí en el centro Banamex y se invitan a empresas y llegan 25 empresas mexicanas, inversionistas de capital de riesgo de aquí de Estados Unidos fueron para México, evaluaron esas empresas y pues se hace una premiación que da el secretario de Economía
Y por azares del destino, el keynote speaker de esa presentación debió haber sido mi jefe en el fondo de inversión de capital de riesgos que estamos haciendo, pero por algún accidente se traspapelaron las cosas y nunca se enteró de eso. Y estando yo en el evento me dicen, oye, pues ¿por qué no das tú la plática en su representación? Lo cual pues fue toda una experiencia. No fue la primera vez que daba una conferencia improvisada, porque pues me dieron algo así como 5 minutos para prepararme. Hablé de cómo debían ser las empresas del futuro, un tema que pues lo conocía muy bien en ese momento. 7 años, 7 empresas no era poco lo que se Sí, ya acumuló. tenías un track record ya de entender realmente los negocios, ¿no? Y de ahí pues se armaron una presentación muy buena y ¿cómo se llama? Platiqué con el secretario de Economía, que no lo conocía, fue mi primera conversación con él, platicaba, tuve mucha relación con mucho de su equipo de gente que estaba alrededor. Estoy muy involucrado en el proyecto de ProSoft de México, que también estaba liderado por la Secretaría de Economía. Y ahí lo interesante fue que pues, después de mi conferencia, del Keynote Speaker, que realmente pues, hablé mucho de lo importante que era que las empresas mexicanas teníamos que salir a internacionalizarnos y demostrar esa innovación. Y pues ahí yo sí podía hablar con conocimiento de causa de que sí se puede, lo he podido hacer, no fue la única vez, lo he dicho otras veces. Y entonces, ahí queda esa vez en el tintero la idea, pues hay que hacerlo. CONACYT nos invita a un grupo de mexicanos a ir a Chile a visitar cómo Chile había hecho grandes cosas, la industria del vino, la industria del salmón, la industria de la madera, que han hecho unos proyectos increíbles. Y vamos a platicar con ellos, con la Fundación Chile. La verdad es que fue una experiencia increíble, nuevamente con un grupo de académicos industriales, gente de gobierno. Y estando allá, nuevamente me dicen, oye, la idea de hacer las empresas del futuro se transformó en crear una aceleradora de negocios en Silicon Valley. ¿Y cómo es trabajar con el gobierno? O sea, porque muy pocos realmente conocemos esa parte del gobierno que impulsa, ¿no? Mira, ahí deja decirte que pues la verdad a mí me tocó una etapa sumamente espectacular. Primero que nada, había una visión de que podían hacer cosas grandes. Y la verdad es que en la mesa estaba, la Secretaría de Economía fue la que manejó esto a través del Fondo PYME, empujó y te ayudaba a los empresarios mexicanos a que ellos pagaran la mitad de su aventura en Estados Unidos y la Secretaría te daba pues, incentivos fiscales para poder complementar la otra parte. Eso abrió puertas muy interesantes, pero pues cuando estabas hablando de las empresas del futuro, pues necesitabas el contacto con CONACYT para poder hacer cosas y ahí otro Guillermo Aguirre, era el director adjunto de tecnología, pues estaba muy involucrado en el tema, con él tuve muchas oportunidades de platicar muchas veces sobre cómo hacer esto, es otra persona con una experiencia y un conocimiento en el tema gigantesco, aparte de ser un científico y aparte de tener un doctorado muy interesante en Inglaterra. Entonces, él hizo eso. Por el otro lado estaba Nafinsa en ese momento. Pues había gente muy valiosa y quien manejaba lo que eran fondos para empresas de tecnología es Adriana Tortajada, una mujer extraordinaria también, con un conocimiento de las finanzas y del emprendimiento a la fecha, muy comprometida en todo ese tema. Entonces, el trabajar de esa manera fue increíble porque pues, era hablar con gente que pues no era una mentalidad de gobierno, era una mentalidad de vamos a construir cosas y los retos que nos poníamos no eran triviales. Y regreso a mi frase de hay que tomar decisiones irracionales. Te puedo decir que se tomaron muchísimas decisiones irracionales durante todo ese periodo de tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando tú dices, si yo tomo una decisión racional con lo que yo creo que puedo hacer, te quedas en un campo muy chiquito. Aquí En un cuadrito, ¿no? Y nada más en esa visión chiquitita, ¿no? Aquí vamos a competir en el mercado mundial, en cosas globales, no tenemos experiencia de cómo hacerlo, pues hay que ir a aprender, pues al final de cuentas, si no se sabe, se aprende. Sí, sí. Entonces, esa era mi filosofía de siempre y pues eso pasó. Entonces, pues la verdad es que tuve mucha suerte y para completar el cuadro, y fíjate que eso nunca lo había analizado de esta manera, tu pregunta es muy interesante, Oscar, en donde agarra y dices, bueno, ok, está muy padre eso, pero pues llego aquí a Silicon Valley y pues no conocía a nadie. Y pues voy al consulado de San José y platico con el cónsul
porque habíamos venido aquí a San José y habíamos platicado con el cónsul, pero ya no era el mismo cónsul, ya me lo habían cambiado. Y llego ahí con Bruno Figueroa, que era el cónsul que estaba en turno, le planteo, pues vamos a abrir un acelerador de negocios, vamos a hacer esto, y dice, oye, eso está fabuloso. Dice, pues qué padre, dice, pues ojalá, dice, cuenta con todo el apoyo moral nuestro, pero nosotros estamos saturados de chamba haciendo mil cosas. Hay una comunidad gigantesca en esta zona que nos tiene más que ocupados. Y la verdad es que yo hice una amistad extraordinaria con él y le dije, oye, es que yo quiero al menos rebotar contigo. Y dice, pues mira, si quieres rebotar conmigo, nos vemos los lunes a las 7 de la mañana en mi oficina antes de que se abra el consulado, porque de otra manera, cuando empieza la actividad del consulado, mi tiempo vuela y no es que no quiera, es que no me da la vida. Y en ese sentido, pues fue interesantísimo. Y eso me enseñó una vez más a ampliar el terreno. Abrió una comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores que también fue gigantesca y eso terminó creando en alguna manera lo que es la red global de mexicanos, que somos los mexicanos como tú, como yo, que vivimos fuera de México, pues que somos millones, o sea, somos una cantidad gigante. Y eso, pues, como actividad filantrópica la hice del 2005, 2006 al 2011. Sí, que aquí tomas un punto muy importante del talento mexicano y realmente para ti, ¿cómo ha sido la visión que ha tenido, el impacto que ha tenido este talento mexicano aquí en Estados Unidos? No, mira, es gigantesco. La verdad es que la gente mexicana pues, puede hacer lo que quiera. Tenemos casos extraordinarios, como el caso, pues, o sea, un caso que a mí se me hace que es importantísimo y que poca gente realmente lo conoce, que es el caso de Héctor García Molina, que en paz descanse. Héctor García Molina, un mexicano que estudió en el TEC de Monterrey, su papá fue un rector, de García Roel, fue rector del TEC de Monterrey, y él se viene a estudiar a Stanford, saca su doctorado, se va a dar clases y a hacer investigación a Carnegie Mellon, otra universidad ampliamente reconocida, y posteriormente lo invitan a regresar a Stanford como director de Computer Science. Cuando dices ser director de Computer Science en el epicentro de donde pasa la innovación, pues sí, y eso no fue poquito. De ahí agarra y hace unos trabajos extraordinarios en donde, pues, uno de los grandes éxitos que hay, pues, es Google. O sea, sí, la idea de Google de cómo cómo organizar la información del mundo y ser el mentor oficial de los estudiantes que hicieron Google, pues te puedo decir que no es cosa chiquita. Y eso tuve la fortuna de platicar cientos de veces con él, o sea, un tipo increíble. Y dices, gente como él hay mucha. O sea, puede ser que pues, sea uno de los garbanzos de libra más grandes, pero no quiere decir que es el único. Y hay mucha gente muy valiosa que está. Y gente, pues ahora el grupo que tenemos aquí en Silicon Valley, que yo no sé cuántos somos. En números yo creo que estaremos, si juntáramos las bases de datos de los que nos juntamos, somos de 3 a 5 mil personas que estamos en la industria de tecnología aquí en el Valle y pues afortunadamente hay una cantidad de gente muy valiosa y muy buena. Concuerdo contigo realmente que, wow, el impacto como mexicanos que tenemos y el trabajo que hacemos realmente aquí tiene un impacto realmente mayor, hay veces a lo que nosotros pensamos que va a tener, ¿no? Y tocando ese tema, ¿cómo o por qué crees que el ecosistema en Silicon Valley permite realmente tener este impacto que se tiene, disruptivo y avanzar pronto, ¿no? Bueno, pues para eso hay que pensar con el Silicon Valley en cualquier lugar. Creo que se ve al revés, ¿no? No, sí lo ves bien. Sí se ve bien, se ve bien. Sí, se ve bien. Ok. ¿Cómo se llama? Es un libro que yo escribí precisamente porque yo creo que hay que pensar con el Silicon Valley en donde estés en el mundo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Es algo bien importante en donde precisamente hay que buscar la manera de hacerlo. ¿Qué es lo que tiene? Silicon Valley viene pues, de una historia de, pues, ¿qué te diré? De locuras y de barbaridades desde cómo llegó el tren al Silicon Valley, cómo el llegar al tren trajo una universidad como Stanford, cómo este es un lugar en donde el ser extranjero es un activo muy valioso. Yo recuerdo cuando llegué al cabo del segundo año, tercer año, ya no me acuerdo, y estaba platicando con el que era en ese entonces el alcalde de la ciudad de San José. Y pues me dice, oye, ¿cómo te ha ido? Le digo, es que para mí ha sido fabuloso. Es un lugar que me ha abierto las puertas. Platico con miles de personas de todo el mundo.
y te das cuenta de que este es un lugar que acepta a la gente, la busca, y ser extranjero no representa ninguna barrera, sino al contrario, es un activo que puedes sacarle provecho. Hicimos con él durante 3 años consecutivos, organizamos con la ciudad de San José un evento en que en la zona, así como estaba Tecva, que era lo que me tocó manejar aquí, había más de 50 organizaciones de todo el mundo donde traen gente de todas partes del mundo a aprender cómo se hace la innovación. De ahí, pues tengo un blog que escribo de vez en cuando que se llama Inoturismo, que precisamente pues, lo que yo digo es el turismo de innovación es una cosa muy importante y yo creo que cada día va a ser más importante. Cómo llegas a aprender y cómo puedes desarrollarte en ese sentido. Ahorita una de las cosas que estoy haciendo y trabajando fuerte con inteligencia artificial es creando una aplicación que se llama Nuggets. Son así nuggets de conocimiento, nuggets, knowledge nuggets, en donde lo que estoy buscando es cómo ayudar a gente a que aprenda a venir al Silicon Valley y sacarle luz. Wow. Y que Silicon Valley, cuando vienes, muchas personas creo viene a Silicon Valley y como dices en tu libro, viene pues nada más como que, ok, tienen esa experiencia de ir a Google, HP, Android, tomarse la foto, pero realmente meterse en el ecosistema y entender y llevarte un pedacito de eso a donde eres es realmente este inoturismo que mencionas, ¿no? Es un inoturismo y yo creo que cuando te lo llevas y puedes realmente exportar parte de esa capacidad, se arman unas cosas interesantes. Y eso es algo que a mí me fascina, es algo que pues para la misma gente les digo, no es fácil. O sea, la gente viene y cree que en una semana descubres todo eso. No es cierto. Este es un ambiente que yo soy medio crítico en ese sentido. Este es el ambiente más abierto que es muy cerrado. Porque tú llegas y quieres platicar con quien quieras, vete a una cafetería, platica con cualquier persona en un evento. No tienes con quién no platicar. Pero el volver a ver a esa persona implica que tuviste una química, una empatía muy fuerte. Porque hay tanta gente tan valiosa que no tienes tiempo de estar viendo a la gente que quieres. Y no es que la gente sea grosera, simplemente la gente está siempre buscando cómo subir y platicar con gente más valiosa cada día. Así es. Y esto es parte de una conducta. Entonces, a lo que tú dices, ¿cómo es este lugar? Pues es un lugar en donde la oportunidad de conversar abiertamente con gente de todo el mundo es increíble. Antier, no más lejos, hubo el evento de Startup Greens, que es un evento que sale cada año, son 3 días de actividades. Fui ayer, estuve platicando con un montón de personas en el evento. Hijo, no tienes idea de la cantidad de gente de todos lados del mundo que platiqué en 3-4 horas. Hay un punto que me gustaría pensar o que me gustaría saber de ti, cómo vives ese pensamiento que es que llegan estas ideas, ¿no? Y que se la platicas a muchas personas, a tu esposa, a tus conocidos, oye, quiero hacer ahora esto, pero estás haciendo esta idea y luego te cambias a otra idea, pero luego este entorno te dice, oye, pero ¿por qué te estás cambiando de idea tan rápido? No, digamos, ¿cómo vives eso si es que te toca a Híjole, ti? yo creo que ese es el reto más grande que tienes en este lugar. Porque aquí la gente que tiene éxito es la gente que puede ver que hay muchas cosas alrededor, pero tiene una visión clara, alcanzar un objetivo. ¿Qué tiene interesante Silicon Valley? Que lo que haces es que tú ves un problema grande que tiene mucho valor y empiezas a analizarlo y hacerlo más chiquito hasta que encuentras el núcleo de ese problema y en eso es donde trabajas. Todo lo demás se va a resolver con el tiempo, pero primero tienes que resolver el problema fundamental y eso es una habilidad que hay que desarrollar. Lo que tú acabas de decir es tal vez el enemigo más grande que tienes. Porque llegas aquí, te engolosinas y quieres brincar de un lado y no haces nada. Y aquí lo que tú tienes que aprender es cómo concreto lo que yo sé hacer. Hacer algo chiquito, que tenga impacto, que se logre, se pueda capitalizar y entonces puedo hacer otra cosa. Pero si estás brincando de un lado al otro, terminas absolutamente no siendo nada. Porque te lleva la emoción, ¿no? El estar en un ecosistema como Silicon Valley, de poder interactuar con gente que conoce fundadores de empresas tan famosas, ¿no? Y llegas, te emocionas, pero esa emoción, como dices, si no te enfocas realmente en lo que tú eres excelente en hacer para resolver ese problema que está impactando a varios, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Absolutamente. Y ahí sí, definitivamente, cuando tú entiendes de que las oportunidades son gigantes, la gente dice, es que no hay oportunidades, no es cierto.
Lo que tenemos que entender es que las oportunidades es cómo resolver problemas que valen la pena resolver y que Así van a es. tener, y vas a, con tu capacidad, tener un buen impacto. Y esos no son tantos, pero encontrar cuál es el bueno es una parte. Y ahí el tema que yo digo es, yo soy muy fan de un concepto que se llama el doble diamante, en que dice, ves un problema, empieza a explorarlo, a entenderlo, y cuando ves un problema te das cuenta que ese problema tiene muchas variaciones, hasta que llega a su punto crítico, tomas una decisión y tratas de converger para decir, de todo lo que he aprendido ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ok. Lo que yo puedo hacer. Porque cuando llega la gente y me dice, es que necesito que me den 5 millones para poder hacer las cosas, le digo, no, tú tienes que empezar hoy con lo que tú puedes hacer. Ok. 5 millones te los puedes conseguir. Aquí hay dinero para muchas cosas, pero si tú pides dinero antes de demostrar que eres capaz de hacer algo, la gente te va a decir, hasta luego. Esa es la primera parte del diamante, encontrar qué problema y cómo lo vas a resolver. Y después viene la segunda parte del diamante, qué solución le voy a dar. Y nuevamente te enfrentas a la misma problemática. Ves el problema y hay muchas maneras de resolver ese problema. Y tienes que tomar una decisión salomónica, ¿cuál de ellas? Y concentrarte, hacer algo que va a ser muy puntual. Y es que dice la gente, lo típico que yo oigo del 90% de la gente que viene aquí, es que si me concentro nada más en esa parte, estoy dejando muchas cosas afuera. Pues sí, pero si no te concentras, nunca vas a hacer nada. No, no avanzas. Quieres ahora sí que el que abarca mucho poco aprieta, ¿no? Exacto. Y sé que has estado involucrado como mentor de Stanford. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Mira, ahí hay un programa que es Slay, que recomiendo ahí quien oiga esto, que lo analice, que vea. Él es slay.us, website, no es .com, no es slay.us. Que vean esto. Es un programa que está pensado para latinos que viven en Estados Unidos o que tienen un punto de apoyo en Estados Unidos para cómo hacer un negocio escalable y grande. Y te sorprendes, o sea, si tú buscas en el website, hay una cantidad de información de la capacidad latina para hacer cosas gigantesca, el impacto económico que tenemos y el efecto económico que tenemos es muy fuerte. Aquí el punto que yo veo valioso es, pues, platicar con gente que no necesariamente todos están en tecnología, hay gente en todos los terrenos, y todos tienen un impacto importante. Eso para mí ha sido una experiencia muy buena en ver cómo en 12 semanas que vienen, 2 días a tomar un curso en presencial, 12 semanas en forma virtual y regresar 2 días al cierre, y a lo largo de ese camino te asignan un mentor. Yo soy uno de esos mentores, ahí somos muchos mentores los que hay ahí. Y yo he trabajado ahorita ya con más de personas, y pues es muy a gusto cuando ves que algunos de ellos pues tienen negocios que llegaron contigo y vendían $2 Wow. millones y ahorita venden 20, 30, 40, 50 millones de dólares y siguen creciendo y están desarrollándose en una manera espectacular. Sí, creo que la satisfacción que has de sentir, no por decirlo de que sea tu éxito, sino ver que les pudiste apoyar, ahora es su éxito, pero las bases las compartiste con ellos, creo que es realmente el propósito de ayudar, ¿no? De ser un mentor, ¿no? Que es lo que creo que te lleva a estar en esto, ¿no? Así es. Y otro tema que tengo curiosidad es, ¿cómo manejas el tema de la familia entre que te mueves de un lado para otro? ¿Cómo fue para ti el estarte cambiando, ¿no? Porque Pues tenías que estar mira, cambiando. pues somos una familia que nos ha gustado. Si les preguntas a mis hijos dónde viven, te pueden contestar que en la 104B, porque estamos de un lado al otro todo el tiempo. Ahorita, pues ya, después de la pandemia cambiaron un poco las cosas, pero no quiere decir que hemos dejado de estar viajando. Y entonces, ahí la verdad es que aprendes a valorar que cuando estamos juntos somos muy fuertes, hacemos cosas. Cada año al menos nos encerramos una semana para nosotros y eso es increíble. Y viajamos juntos, hacemos muchas cosas. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos que resolver problemas, el teléfono, hoy la ventaja que tienes es que hablar a cualquier parte del mundo. Si estás en Singapur, si estás en China, si estás en Australia, el costo de la llamada ya no es un Sí, ya problema. no es un problema, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me encanta. La verdad es que mis 2 hijos aprendieron mucho a cómo ellos podían hacer su vida desde muy temprano y tener la capacidad de organizarse y disfrutar, en que los dos viajan como locos, les encanta. Y además, viajar con ellos, te puedo decir que para mí es una experiencia fabulosa. Sí, me imagino que
el verlos crecer a ellos en su propio éxito ha de ser fascinante ver a tus hijos hacerlo. Y más ahora, te puedo decir, o sea, ayer venía en el Caltrain y se sienta junto a mí una persona y me dice, hola, oye, ¿tú eres el papá de Santiago? Entonces, pues la verdad es que ya tenemos un mundo muy amplio los cuatro, entonces en ese sentido, pues es muy, muy a gusto. Y bueno, ya casi entrando al final, ¿cuál es el proyecto que más te emociona en estos siguientes meses? Mira, ahorita lo que yo estoy muy, muy interesado es lo que le llamo cómo tener aprendizajes disruptivos de innovación. Disruptive Learning Experience. Cómo tener una experiencia disruptiva de aprendizaje. Y eso es algo que he estado trabajando porque, pues, al final de cuentas, toda mi vida ha sido disruptiva, he aprendido a hacerlo y ahorita con tecnología lo que estoy haciendo son agentes para poder ayudar a personas para que puedas platicar con Fred el innovador, con Lucy la nómada digital, con otra serie de agentes que estoy construyendo y que puedes tener la experiencia para poder, uno, conocer lugares y dos, poder desarrollar proyectos con la ayuda de un acompañante virtual. Y esto no quiere decir que vas a hacerlo tú solo, no quiere decir que trabajar todo el tiempo con las máquinas, no. Hay que aprender que hoy la inteligencia artificial es un acompañante más, es un miembro del equipo, o uno o muchos miembros del equipo, y eso es algo que yo estoy fascinado. Yo creo que estamos en una de las mejores oportunidades del mundo en este instante, porque lo que tú quieres hacer, escribir un artículo, generar un proyecto, disfrutar una tarde, lo puedes hacer de una manera espectacular, sin ningún problema. Y que realmente, ¿cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cómo tomarla y cómo reinventarse para no sentir que nos va a suplantar? Porque muchas personas siento que están como un poco espantadas o como que nos va a venir a sustituir y muchos trabajos se van a perder, etcétera, ¿no? ¿Para ti qué es? Yo creo que lo que tenemos que regresar un poco a las bases de qué es el ser humano. El ser humano es una máquina espectacular, una máquina de una capacidad gigantesca. Se dice por ahí que usamos el 10 o 12% de nuestra capacidad cerebral. Lo que tenemos que hacer es con la inteligencia artificial potenciar para poder hacer más cosas y yo creo que viene uno de los grandes retos y va a haber realmente una separación de la sociedad. La gente que adopte la inteligencia artificial para poder construir y avanzar a ritmos agigantados o gentes que se pueden quedar muy atrás y pueden tener muchos problemas porque ahí sí las cosas que antes pensábamos que eran importantes, puede ser que sean reemplazadas por máquinas, como lo fueron en la época de la revolución industrial, como fue la revolución del conocimiento. La única cosa es que ahora pues está llegando mucho más cerca del ser humano y es el momento de pensar, o sea, hay que pensar en que el ser humano puede ser un ser humano multiestelar, viajar Sí. en el espacio, hacer cosas. ¿Cuántas cosas nos faltan por descubrir que no sabemos hacer? Y yo creo que ahí es donde, si somos seres humanos, no somos máquinas, somos gente que podemos aprovechar y construir esto. Yo me imagino, o sea, tú te imaginas una sociedad en donde, digamos, dentro de 5 años hay 1 millón de personas en Marte. Wow. ¿Por qué no? Sí. O pensar que podemos viajar a Júpiter y dime qué otro sistema solar o qué otra constelación. Todavía esto da mucho más y hay que pensar en que estamos en el albor de esa oportunidad. Y que tomar esta ventaja que estamos viviendo, este cambio, para realmente aún conectar más con las personas. No pensar que va a ser algo que nos va a crear barreras, sino realmente que va a ser algo para unirnos y conectar con estas ideas para un bien social. Porque al final de cuentas eso es lo que debe de ser la tecnología, ¿no? Crear un bien social. Yo creo que vamos a tener que aprender a hacer cosas muy diferentes, de manera diferente. Y eso es pues, la crisis que estamos viviendo en este momento, que por un lado muchos gobiernos nos están ayudando a acelerar a que nos demos cuenta de que esta crisis nos puede ayudar a ser mejores. Va, y por último, tengo una pregunta que voy a hacer a todos mis invitados y es, ¿cuál sería tu consejo para tener una vida de plenitud, de amor y de felicidad? Mira, yo creo que lo más importante es que tú te realices haciendo lo que te gusta. Y el primer paso es aprende quién eres, comparte lo que tú sabes, vívelo
y disfruta haciendo lo que tú quieres hacer. Hoy en la mañana platicaba con un amigo que ahorita está casualmente en Vietnam, es un amigo de México, está de vacaciones, y estamos chateando en la mañana. Y me manda el caso de una señora que tiene 115 años y que vive realizada. Y le preguntaban a la señora, ¿y cómo llegó usted a los 115 años? Dice, mira, no fue ni la dieta ni el ejercicio, nada. Siempre hice lo que yo quise. Entonces comentamos los dos, mi amigo y yo, oye, si eso fuera cierto, ¿podremos llegar a los 1000 años? Qué interesante plática, Jorge. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Conversar Pues contigo. LinkedIn es la manera más fácil para poderme contactar. Claro. No, pues no me queda más que agradecerte. Realmente, muchas gracias por ser mi primer invitado, por creer en este proyecto y que voy a seguir creciendo semana a semana, poco a poco. Y muchas gracias, en verdad, por tu tiempo. Mucho éxito y ahí pendientes para ver qué tantas cosas salen. Claro que sí. Solo me gustaría decirte muchas gracias por haber llegado al final. Realmente me apoyarías mucho evaluando el contenido, dándole like, suscribirte, ya sea en YouTube o Spotify, y dejarme tus comentarios. Estoy muy ansioso de saber qué te gustaría que veamos en este espacio dedicado para tu crecimiento y el crecimiento de tu negocio. En verdad, muchas gracias.